noches, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Estamos listos esta noche para que reciban toda la información que necesitan conocer junto a Emilio, gracias. Y ahora en compañía también de un invitado especial, nos acompaña el señor Sobato, que es director para América Latina de IDEA Internacional. Correcto. Meryl, gracias por su tiempo. Es bueno tener a alguien como usted que tiene una experiencia no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, según nos contaba, acerca de cuál es el pulsar, ¿no?, de lo que la ciudadanía está teniendo. ¿Cuál sería su diagnóstico de dónde está Guatemala en este momento según su experiencia? Está en un momento de parto, Emilio. Yo creo que las crisis, cuando las sociedades las aprovechan bien, son las mejores parteras para los procesos de reforma, como el que necesita Guatemala. Pero también las sociedades pueden arriesgar a que estas crisis, después de pasar su momento de mayor apogeo, no se traduzcan en nada concreto. Así que creo que la primera parte ya se ha logrado, que es tomar este proceso muy importante de conciencia ciudadana y de reclamar a las instituciones, pero ahora es cómo trasladas esta protesta en propuestas y cómo haces que estas propuestas cristalicen en verdadero cambio en materia del fortalecimiento institucional. ¿Habrá algún ABC de cómo hacer esto? ¿Habrá algún ABC ya escrito sobre esto? No hay ABC porque cada país tiene sus propias características, su propia cultura política, su propio contexto. Así que lo que sí tenemos es diferentes experiencias que pueden ser tomadas como modelos, no para imitar, no para adoptar, sino para adaptar al contexto determinado, en este caso en Guatemala. Ahora, claramente, las protestas, si no logras cristalizarlas en un momento determinado, van a comenzar a disminuir y se va a perder este momento tan importante que la sociedad guatemalteca está viviendo. Así que hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Si eso se pierde, se corre el riesgo de que esto no cristalice en un cambio realmente importante como lo demanda la sociedad guatemalteca. IDEA Internacional, de alguna manera, fortalece estos sistemas democráticos en América Latina, en muchísimos países, y la manera es fortaleciendo las instituciones, ¿no? En el caso de los partidos políticos en Guatemala que están desacreditados, ¿cuál sería el camino? Mira, María Luisa, yo acabo de venir de trabajar en Chile, donde la presidenta Bachelet, precisamente porque también ha vivido y sigue viviendo una situación de mucha convulsión sobre ciertos escándalos de corrupción que afectan al mundo privado, pero también al mundo de los partidos políticos, constituyó una comisión integrada por 15 expertos de Chile y me invitó a mí como el único experto que no tengo nacionalidad chilena a formar parte. ¿Qué hemos aprendido de esa experiencia en materia con el tema de partidos políticos? Número uno, hace falta liderazgo político. Tiene que haber la convicción, tanto de parte de la Presidencia de la República como de parte del liderazgo político de los partidos políticos, de entender de que hay que cambiar o las consecuencias en el mediano y largo plazo van a ser mucho más peor de lo que está haciendo actualmente. Uno puede escapar momentáneamente de las crisis, pero si no resuelve los problemas que están en la raíz de esa crisis, tarde o temprano esos temas reaparecen. Brasil es un claro ejemplo de cómo reaparece de manera consistente las crisis políticas. Segundo, hay que trabajar fortaleciendo instituciones. Puede ser que no me guste tal o cual partido político o tal político, pero los partidos políticos como instituciones son fundamentales. Uno de los problemas centrales que tiene Guatemala es su debilidad sistémica en materia de sus instituciones. Por lo tanto, de esta crisis, las instituciones, los partidos políticos, el Tribunal Electoral, la justicia, tienen que salir fortalecidos. Y en tercer lugar, la ciudadanía tiene que mantener una presión sistemática, no meramente catárquica. Por lo tanto, debe seguir acompañando y vigilando que este proceso de reforma realmente se lleve a cabo. Las reformas tan importantes, y de eso vamos a hablar también, y justo a la audiencia vamos a invitarlo a ver unas notas que tenemos preparadas en ese respecto. Guatemala podría estar en uno de los puntos más propensos e idóneos para reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero quien lidera esta reforma parece un panorama aún oscuro. Propuestas, iniciativas de ley, mesas de trabajo, existe un sinfín de acciones que se pueden tomar previo a realizar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero ¿quién debe estar a cargo de esto? El Congreso tiene una soberanía, ¿verdad? Y fue electo para confeccionar las leyes y para aprobarlas.
pero en este momento, donde es el Congreso mismo, el sistema de partidos políticos, el que está siendo cuestionado, el Congreso no puede ser juez y parte. Esta es una situación excepcional. La escasa credibilidad y confianza con la que el actual Congreso goza hace imposible que la sociedad civil le derogue el 100% de la responsabilidad de una reforma. Además, el temor de que ésta sea planteada a conveniencia de ellos y no de la sociedad. Yo creo que es una combinación. Hay que preparar desde fuera muchas propuestas, pero nos toca lidiar con este Congreso. Entre los temas centrales de discusión en una reforma se encuentran la no reelección de alcaldes y diputados, la representatividad por género y etnia ante el Congreso de la República, el financiamiento privado, entre otros. Lo que se requiere con esto es precisamente que se alteren las reglas del juego y que los partidos políticos lleguen a ser actores formales que cumplan con el rol de ser un lazo entre la ciudadanía o sociedad civil y el gobierno. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y María José Mancilla. Las medidas que el Congreso de la República ha tomado para dar seguimiento a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos ha resultado poco esperanzadora y bastante criticada por expertos y analistas políticos. Escuchemos. El Congreso de la República, bajo presiones políticas y sociales, se ha visto obligado a tomar acciones para que la reforma a la ley electoral y de partidos políticos avance, y la opción de crear una mesa de trabajo a cargo del tema no ha sido bien aceptada. Tiene como esencia el entrampamiento y el alargar el proceso para que una vez la coyuntura muera, es decir, o esta crisis o esta presión social deje de ser lo que está haciendo en este momento, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos puedan no pasar. El Congreso de la República quisiera ver con las mesas, tomar un poco de distancia de ser el siguiente institución que le toca un poquito el proceso de ser como sujeto del cuestionamiento ciudadano, de la crítica e inclusive de acciones muy concretas. Así que para salir con una respuesta, digamos, distinta, se les ocurre lo de las mesas. Pero la estrategia de distraer con mesas de trabajo no es el único punto criticado. Se suma también el hecho de que esta mesa es presidida por Luis Rabé, presidente del Congreso. Y también un rechazo profundo, al menos en la sociedad urbana, hacia el partido líder, de donde el presidente actual del Congreso es candidato. Entonces, le resta aún más credibilidad, no obstante su investidura de presidente del organismo legislativo. Para Luis Rabé, lograr avances en esta mesa de trabajo podría ser la oportunidad de salvar la imagen de su gestión, pues como presidente del Congreso ha tenido pocos o nulos resultados. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y María José Mancilla. Para muchos guatemaltecos, y lo han expresado en las redes sociales, como que el oído de los diputados está un poco lento para escuchar lo que el pueblo le está exigiendo, el pueblo que los puso ahí. ¿Cuál sería la lectura de Daniel como un médico? Vuelvo a decirlo, a hacer la analogía. Como médico, ¿usted cuál sería la lectura, el diagnóstico que le daría a los políticos que están ahí en el Congreso de la República, que deben escuchar de parte de los ciudadanos? A la sociedad civil que grite más fuerte y más cerca de ese oído, y de manera más consistente. Porque hasta ahora gran parte de la presión ha estado más a nivel del Ejecutivo. Creo que el epicentro de esta reforma, donde esta reforma se juega su calidad y su futuro, no está en el Ejecutivo, sino que está fundamentalmente en el Congreso. Y por lo tanto creo que ahí hay que meter mucha presión. Los congresistas son los representantes del pueblo, por lo tanto es una oportunidad muy importante que tienen para relegitimarse un Congreso y unos congresistas que están muy deteriorados en su credibilidad. Así que acá hay también un sentido de oportunidad que el Congreso puede realmente aprovechar. Pero esta reforma no puede ser una reforma gatopardista, es decir, una reforma en la que cambiamos cosas para que todo siga como estaba. Tiene que ser una reforma auténtica, profunda, y uno de los temas centrales tiene que ser que hay que fortalecer al Tribunal Electoral como órgano supremo de fiscalización y de control, y hay que dotarlo de competencias, recursos y de un régimen de sanciones que criminalicen los actos cuando estos son contrarios a la ley y que impliquen incluso la pérdida del cargo que se ha ganado en violación de esa ley, como ya existe en otras legislaciones. Si las sanciones no duelen, esto, más allá del momento tan importante que la sociedad vive, más temprano o más tarde va a volver como business as usual. Es decir, vamos a seguir haciendo los negocios como los hacíamos siempre.
Mañana usted dicta una conferencia precisamente sobre reforma a la ley electoral. ¿Es realmente lo que se necesita? ¿Es el punto clave en este momento en Guatemala? En Guatemala yo vengo insistiendo que a nivel del país la institución que más hay que fortalecer es la justicia, porque en Guatemala hay que acabar con la impunidad. Y a nivel electoral hay que fortalecer, blindar al Tribunal Supremo Electoral. Yo vine a este país por primera vez en 1985. Conocí al tribunal de don Arturo Gerbruger, al de Fernando Bonilla, al de Mario Roberto Guerra Roldán. Ese era un tribunal que tenía un enorme prestigio, una enorme credibilidad en esta sociedad. Este tribunal tiene que seguir los pasos de ese tribunal de 1985, dar el ejemplo. Pero para eso necesita que lo blinden, para eso necesita que le den competencias y además que lo acompañen con un régimen de sanciones que, vuelvo a insistir, no puede quedarse limitado a multas, por más altas que éstas sean, no puede quedarse limitado a suspensión o incluso cancelación de los partidos políticos, tiene que llevar incluso implícita, 1, la pérdida de la curul o del cargo que tú has ganado si has violado la legislación para ganarlo. 2, inhabilitación para ejercer derechos políticos por una cantidad de años consecuencia de esa violación. Y 3, prisión. Y hay que tener un órgano que tenga las competencias, pero también la voluntad política de aplicar y que le ponga fin a la impunidad. A partir de ahí, las reformas van a comenzar a tener sentido y van a comenzar a tener impacto. Para que no sea letra muerta, ¿no? En papel. Necesitamos hacer un corte por ahora, pero seguimos con mucho más platicando aquí con Daniel. Gracias por esas respuestas directas. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. En la masiva manifestación pacífica del pasado sábado, diversos colectivos de artistas expresaron su descontento con arte. El gestor cultural y representativo del movimiento Protestarte aseguró que fue un éxito, por lo que continuará con este tipo de expresión. Más de 50 artistas y colectivos tomaron la duela del escenario de Protestarte, que se posicionó al centro de la Plaza de la Constitución. Tuvo gran aceptación, aseguró el organizador. Pero se fueron bastantes representantes de los grupos mayoritarios, como lo son líderes de la comunidad Ixchil, como lo es Anonymous Guatemala, como lo es Yo Soy Dignidad, y a expresar su repudio por la corrupción y los cambios que desean en el sistema. Y aparte, rodeando los escenarios teníamos diversidad de actividades artísticas, como lo eran colectivos de teatro, de cine, de poesía, de danza, de una forma pacífica y culta. Entonces dimos un primer gran paso y esperamos que esto solo es el inicio de algo mucho más estructurado y organizado para realizar cambios profundos en el sistema. El movimiento continúa solicitando la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Quedan muy pocas semanas y no podemos permitir que otra vez en 4 años, o sea, que tengamos otros 4 años del mismo tipo de gobierno. Este cambio se necesita ahora y no podemos nosotros como ciudadanos dejarnos llevar y pensar que ya todo cambió, si van a venir otros 4 años hasta que haya una reforma, si no es que más, ya lleva pues más de 9 años la ley entrampada en el Congreso. Y Protestarte continuará con su presencia en la Plaza de la Constitución. Que grupos como Anonymous y otros colectivos ciudadanos ya están convocando para este sábado 6. Nosotros hablamos con varios de estos dirigentes y concordamos en hacer una gran manifestación de nuevo para el sábado 13 sin perder nosotros la presencia en la Plaza de la Constitución todos los fines de semana. También para el sábado 13 se espera una masiva manifestación pacífica, a la cual también diversos colectivos ciudadanos están convocando en la Plaza de la Constitución. Por unas elecciones en paz, Esli Melgarejo. Parece que la ciudadanía lo sabe, no se puede parar porque al parecer en el Congreso están dilatando la cosa. ¿Cuál es su lectura? Mira, una clase política que lleva casi 10 años postergando una reforma muy necesaria, porque sobre la necesidad de la reforma electoral hemos venido conversando en este país a lo largo de muchos años. Y pese a eso ha habido un autismo muy grande de la clase política negándose a hacer las reformas necesarias. Esta crisis es consecuencia de la pasividad, de la negativa de la clase política guatemalteca de no hacer las reformas oportunas que debió hacer en su momento. Y me temo de que si la presión no sigue siendo muy importante y de manera sostenida, van a tratar de dilatar para esperar de que la presión vaya disminuyendo y ellos volver a salir del paso, o como decíamos antes, hacer una reforma, pero una reforma que realmente no aborde los temas centrales y fundamentales que este país necesita
para tener un mejor sistema de partidos políticos y fortalecer su institucionalidad, que recalco, la debilidad clara de Guatemala está en la debilidad de sus instituciones. No cabe duda, lo que va a hacer que estas personas en el Congreso actúen, como pasó con la cuestión de la vicepresidenta, es la presión de la ciudadanía. La presión está ahí. Sin embargo, ¿por qué no nos ponemos del lado del diputado en el sentido de cuáles van a ser sus consecuencias si vuelve a ser oídos sordos a la necesidad inminente de un cambio en esa ley de partidos políticos? Las consecuencias no las puedo anticipar porque no tengo una bola de cristal, pero sí podemos ver qué ha pasado en ciertos países. Por favor. Por ejemplo, en Brasil, donde se han presentado diferentes escándalos de corrupción a lo largo también de los últimos 10, 15 años, la clase política sistemáticamente negó hacer una reforma política electoral, y lo que hemos visto es que Brasil ha venido de crisis en crisis. Actualmente tiene una crisis profunda, donde la credibilidad de la presidenta Dilma Rousseff, que acaba de ser reelecta, es de tan solo el 13%, 13, y hay solicitudes, no creo que prosperen, de impeachment, o sea, de juicio político. En Argentina, la negativa de llevar a cabo una reforma política profunda colapsó en el año 2001 con el que se vayan todos, como se dijo en mi país. Es decir, una demanda ciudadana de que todos los políticos se fueran y que hubiera una regeneración, que no tuvo lugar. Chile, el ejemplo que le daba antes, también enfrentó en los últimos meses una crisis política, y ahí yo creo que tenemos quizás la mejor manera de actuar. Liderazgo político, tanto de la presidenta como de los partidos políticos, dejar a las instituciones de la justicia que funcionen de manera tal de que hagan sus investigaciones y que manden presos a los que tienen que estar presos porque han cometido delitos, y hacer una reforma electoral profunda que les duela a los políticos, porque solamente las reformas que duelen son las reformas que realmente son auténticas. Sin embargo, nosotros como guatemaltecos creemos que ya llegamos a ese punto de hartazgo, si se me vale esa palabra. O sea, no cabe duda, desde que yo tengo memoria, tengo 49 años desde este día, y siempre Guatemala ha estado en crisis. De verdad, muchos en las redes sociales y muchos creemos que ya se llegó al punto de que esto o revienta o revienta. Por eso era mi pregunta. Gracias por la respuesta, Daniel, de verdad. Antes que reviente, reformémoslo. Bueno, porque cuando las sociedades revientan, las consecuencias son muy graves. Y de nuevo, la crisis tiene que ser vista como una oportunidad, como la partera de la reforma, pero de una reforma auténtica y no de una reforma que trate de simular de que en realidad se está reformando cuando en realidad se quiere seguir manteniendo las cosas como hasta ahora. Este intento de preservar el poder a como dé lugar de la clase dirigente creo que sería un gravísimo error. Y creo que aquí el Tribunal Supremo Electoral debería ser la institución que con el concurso de las universidades y la sociedad civil debería liderar desde lo institucional el proceso de reforma. Es decir, no permitirle al Congreso que tenga demasiada autonomía en torno a la agenda de la reforma. El Congreso lo va a tener que aprobar, porque estamos jugando dentro de un régimen democrático. Pero, ¿cómo definir la agenda de esa reforma y cuál es el contenido mínimo de una auténtica reforma? Eso debería venir dado a través del liderazgo del Tribunal Electoral en concurso con las universidades y con la sociedad civil. Seguro coincide nuestro invitado también en la necesidad de participación, y de eso vamos a hablar porque el sábado 6 de junio es el último día que tienen los guatemaltecos para empadronarse. Quienes no realicen este trámite no podrán votar en las elecciones generales. El 6 de junio es el último día para empadronarse. Hasta el momento, 7.740.000 guatemaltecos están empadronados, pero al menos 2 millones no han realizado el trámite. Por tal motivo, el Tribunal Supremo Electoral habilitó 20 mesas más en la sede central y subdelegación de la Zona 2, para que las personas se acerquen de 7 de la mañana a 18 horas a cumplir con su deber cívico. Tenemos 10 mesas en la Sexta Avenida, en el 1-49 de acá de la Zona 1. Y tenemos 10 mesas habilitadas acá en la Zona 2, en la sede central del Tribunal Supremo Electoral. Esto con el fin de alguna manera, facilitarle al ciudadano que visita la sede central del Tribunal Supremo Electoral
para que se pueda empadronar o pueda actualizar sus datos. Las personas que votaron con cédula en las elecciones pasadas no deben realizar el trámite, pues el RENAP trasladó los datos al TSE y el día de las elecciones bastará con presentar su DPI para emitir el sufragio. Cuando el ciudadano obtuvo su DPI, automáticamente la base de datos en el Tribunal Supremo Electoral se actualizó con la base de datos del RENAP, ¿verdad? Hay que recordar que en el DPI también aparece el número de cédula. Entonces eso no es ningún problema. Hay que actualizar datos si el ciudadano obtuvo una nueva residencia. Si no se ha empadronado, puede acudir a las subdelegaciones del TSE, Minimunis, sedes del RENAP y centros comerciales o visite la página web www.tse.gov.gt para consultar las direcciones y horarios. Si usted ya se empadronó una vez, ya no debe acudir al TSE, a menos que quiera actualizar sus datos, por ejemplo, si cambió de residencia en el mismo municipio. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Continuamos con nuestro invitado. El empadronamiento, el tema de la votación, hay mucha apatía de parte de la población, se está manejando el tema del voto nulo, hay gente que no se ve reflejado en ningún partido. ¿Qué podría pasar? Si de esta crisis no sale una verdadera reforma que logre relegitimar el sistema y la credibilidad en los partidos políticos y consecuentemente que relegitime la credibilidad en el sistema democrático, lo que vamos a ver es que esta situación, este sentimiento de apatía, de cinismo, de desánimo, de desmotivación va a aumentar. Guatemala es uno de los países hoy, junto con Colombia, que tiene los niveles de participación electoral más bajos de toda América Latina. Consecuentemente, si la crisis política no encuentra un cauce que busque una relegitimación, mucha gente se va a ir sumando a este desánimo, a esta apatía, y creo que la crisis de legitimidad del sistema político se va a agravar, lo cual va a ser obviamente muy preocupante. Necesitamos hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí con nuestro invitado Daniel y usted, que no se puede mover. Continuamos. Fiscalizar el financiamiento privado de los partidos políticos sigue siendo un pendiente para el Tribunal Supremo Electoral y para el Ministerio Público. Un ejemplo de las anomalías en los fondos que reciben los partidos se vio en el partido Líder, el cual se vio obligado a devolver millonarias cantidades por los señalamientos. El Partido Libertad Democrática Renovada, Líder, dijo que devolvería 6.9 millones de quetzales a 2 farmacéuticas vinculadas a la droguería Pisa, señalada de contratos anómalos y que habían sido financistas de la agrupación. Para los expertos, este es un ejemplo de cómo se inicia el círculo de la corrupción, es decir, a través del financiamiento de partidos políticos con fondos no fiscalizados. Solo está demostrando que los contratistas del Estado, los que proveen medicamentos y demás al Estado, son los que luego capturan el Estado y provocan estas crisis como la del IX. Las millonarias cantidades que se entregan a los partidos políticos no son filantropía. Así como se compromete la salud, también se compromete la educación, la recaudación tributaria, el empleo, etc. Las personas que están financiando a estos partidos políticos o las empresas que los financian, de regreso están pidiendo contratos millonarios o puestos claves para poder generar un mayor beneficio en pro de los intereses partidarios, corporativos o individuales. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir y por lo cual ahorita se está pidiendo de urgencia que se reforme la ley electoral y de partidos políticos. Por unas elecciones en paz, Lourdes Cércules y María José Mancía. Daniel, las expresiones que se están dando ahorita de manera pública han sido, hasta cierta manera, muy espontáneas, ¿no? Y como decimos aquí en Guatemala y en otros países latinoamericanos, el que mucho abarca, poco aprieta. Si hubiese que enfilar nuestras fuerzas como ciudadanía, ¿cuál sería la bala que gastaría Daniel? Vuelvo a decirlo, a nivel del sistema político en general, Guatemala necesita imperiosa y urgentemente fortalecer su sistema de justicia y acabar con la impunidad. El poder no puede garantizar impunidad. El poder tiene que estar sometido desde lo más bajo a lo más alto a la plena vigencia de la ley y del Estado de Derecho. Eso define un país donde hay imperio de la justicia de un país donde hay imperio de la impunidad. Tienen que dotarse de los mecanismos. Yo tuviera una sola bala, la pondría en el tema del fortalecimiento de la justicia. Y por eso creo que la labor que está haciendo la CICIG
es fundamental y hay que mantenerla, hay que fortalecerla, hay que blindarla, para que vaya ayudando, por un lado, a desenterrar todos estos escándalos de corrupción y buscando justicia, y segundo, para ir dotando, ayudando a dotar a Guatemala de una justicia verdaderamente eficaz e independiente. En materia electoral, vuelvo a señalarlo, es otra dimensión de la justicia, nada más que la justicia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que estar integrado por personas idóneas, valientes, que estén blindadas, que tengan competencias, que tengan recursos, es decir, que tengan dientes, pero también la voluntad de morder. Tiene que reformarse en el Tribunal Electoral, que ellos tengan la decisión en última instancia y que esa decisión no pueda ser apelada luego por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, porque si no uno pierde toda autoridad. Y a su vez, vuelvo a insistir, tiene que tener un régimen de sanciones cuyas sanciones efectivamente duelan y se apliquen. Solamente así vamos a romper ese círculo que estábamos viendo en la nota anterior, porque lo que estamos viendo en Guatemala es lo que vemos en otros países. Las empresas financian a los políticos para que los políticos lleguen al poder, para que desde el poder le den contratos en los cuales le devuelven los favores. Y ahí estamos generando un círculo vicioso de, como decían en latín, do des, te doy para que me devuelvas, o sea, para que me des. Ese es el círculo entre la corrupción, entre el mundo de los negocios y el mundo de la política que hay que romper. Pero hay que romper de ambos lados. No solamente uno puede castigar y mandar presos y criminalizar a la mano que recibe, también es importante poder criminalizar a la mano que está dando, porque aquí uno no puede cargar las tintas únicamente en los políticos, también los empresarios en esto son parte del problema y deben ser consecuentemente parte de la solución. Vamos a continuar conversando con nuestro invitado y por supuesto con nuestra audiencia. En este momento vamos a informarle de cómo a puerta cerrada y bajo fuertes medidas de seguridad, Líder presentó su plan de gobierno que, sin profundizar en acciones, plazos, metas y presupuestos, dicen es la hoja de ruta con la que Valdizón pretende gobernar el país si gana las elecciones. La presentación del plan fue la excusa del candidato presidencial para presentar a su equipo de trabajo, prácticamente su eventual gabinete de gobierno de ganar las elecciones, además de la creación de una comisión encabezada por Edgar Barquín, su vicepresidenciable, y su hermano Salvador Valdizón, para hacer giras por todos los sectores del país con los creadores del plan de gobierno. El documento hecho revista contiene en cada página una fotografía del presidenciable, pero omite en su contenido fijar plazos, acciones específicas, metas y presupuestos. En los 40 minutos que duró su discurso, el candidato apeló a Dios y a los sentimientos para pedir a los guatemaltecos el voto por su plan presentado hoy. Refuerzo el plan de gobierno del pueblo con eruditos, académicos, técnicos, especialistas, amigos, gente del área del conocimiento, eruditos del Estado seglar, filósofos. Formulamos planteamientos que atienden la problemática nacional desde diversas perspectivas, basadas en el ideario político del humanismo democrático. El acto se realizó a puerta cerrada y solo entraron los invitados del partido en el marco de manifestaciones contra el candidato rojo. Algunos de los asistentes que pertenecen a instituciones ajenas a Libertad Democrática Renovada han percibido que este plan de gobierno es superficial y en el cual se ha invertido mucho menos de lo que Valdizón ha invertido en su campaña publicitaria. Sin embargo, harán un análisis del mismo antes de pronunciarse por unas elecciones en paz. Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Estamos ya empezando a ver esos planes de gobierno que presentarán todos y que de alguna manera por experiencias anteriores vienen a prometer prácticamente lo mismo, con algunos cambios por aquí y por allá. En el caso de este candidato, él mencionaba en algunos mítines políticos la necesidad de reformar la Constitución con una asamblea constituyente. Ustedes en experiencia que tienen, porque sé que han estado de cerca viendo las situaciones en Bolivia, en Ecuador, donde se han realizado situaciones de esta naturaleza, ¿convendría para Guatemala algo así? Ustedes tienen una constitución que está cumpliendo precisamente en estos días sus primeros 30 años. Creo que siempre es bueno tomarle el pulso a la sociedad y ver si esa constitución que se plasmó en un momento determinado y que reflejó un acuerdo social sigue estando vigente hoy o si necesita de ajustes. Sí, yo soy
partidario de que, salvo que la crisis sea muy grave y obligue a una reforma constitucional, las reformas no se hagan en caliente, porque cuando las reformas se hacen en caliente arriesgan a que la emotividad lleve mucho de los cambios. Y yo creo que las constituciones tienen que reflejar una posición más mesurada. Ahora, creo que lo más importante en este momento no es una reforma constitucional, y digo en esta coyuntura. En este momento, uno de los temas más importantes es reformar adecuada y profundamente, auténticamente, la ley electoral, la ley de partidos políticos, poniendo especial énfasis en el tema de cómo hacer más transparente el tema del financiamiento de los partidos políticos. De cara a unas elecciones, ustedes, los y las guatemaltecas y guatemaltecos, tienen que saber quién está financiando a cada candidato, de dónde vienen esos recursos, qué compromisos hace ese candidato respecto de aquellos que le están poniendo dinero, cómo monitorear eso para ver si después, cuando llegan al poder, no comienza a estar la devolución de esos favores, lo que nosotros llamamos seguirle la ruta al dinero. Tener ustedes la posibilidad de tener un voto informado, por lo tanto la información tiene que ser previa a la elección. Hoy la tecnología, como en Brasil, permite de que los partidos le den esta información vía correo electrónico, vía computación al Tribunal Electoral, y un Tribunal Electoral dotado de buenas capacidades puede poner en línea esa información de manera tal de que uno tenga que informarse para que su voto sea lo más informado posible. Y luego poder hacer un proceso auténtico de verificación para ver si esas empresas, como está surgiendo, están dando dineros donde existe la posibilidad de un conflicto de interés. Cierro con esto. La reforma en la ley electoral es muy importante en materia de financiamiento, pero debe ser complementada con otras reformas. Tiene que ser complementada con buenas medidas anticorrupción, tiene que ser complementada con una buena ley sobre el tema de compras públicas y licitaciones, porque ahí es cuando se devuelven muchos de los favores. Tiene que ser complementada con una ley que regule el lobby, porque si no, en lugar de comprarte campañas, te terminan comprando decisiones. Y tiene que ser acompañada de un tema que tiene que ver con el tema del transfugismo, porque si no, no te compran campaña, te terminan comprando a los diputados y a las diputadas ya electos. Entonces, lo que tenemos que tener es una visión mucho más integral del fenómeno, que tiene que ver cómo regulamos la relación entre el mundo de los negocios y el mundo de la política, para evitar que el mundo de los negocios termine cooptando las agendas o comprando las agendas, y que los funcionarios que fueron electos terminen utilizando su cargo y su poder, en lugar de para el beneficio del pueblo, para beneficio propio. Ahí es donde está el corazón de lo que hay que hacer en Guatemala. Daniel, para terminar y para agradecer ya de antemano su tiempo con nosotros y con la ciudadanía, ¿por qué no mencionamos de ese evento que hay mañana para que la gente sepa que hay un lugar donde puede recibir un poco más de información? Bueno, vengo invitado por la Fundación Esquipulas, que preside el expresidente Vinicio Cerezo, y que está a cargo de la directora ejecutiva Olinda, y que mañana vamos a tener un evento muy importante a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Camino Real. Ha habido una amplia convocación, hay mucho interés, mucha gente que se ha inscrito, más de 700, 800 personas me han hablado, con gente calificadísima. Va a estar gente del Tribunal Electoral, va a haber representantes de los partidos políticos, secretarios de los partidos políticos, gente de la sociedad civil, gente de las universidades, gente que ha venido pensando estos temas durante mucho tiempo. Así que yo creo que mañana vamos a tener un debate muy, muy importante para ir definiendo, identificando cuáles son los puntos centrales, los puntos claves que debería tener esta reforma, y cómo luego acompañar para que esta reforma tenga lugar, se institucionalice y realmente signifique un parteaguas entre lo que está hoy y lo que tiene que venir para una democracia de mejor calidad en Guatemala. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Vamos a un corte. Hacemos una pausa. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros, y quédense porque tenemos más noticias a regresar.